Bueno, el tema social es muy importante, cada vez más importante en el mundo y por supuesto en particular en el Perú cuando se toca además los temas de los proyectos mineros, petroleros, energéticos de manera particular, aunque también obviamente en otros sectores de la industria. En su momento hemos visto cómo a la conflictividad social afectó a la agroindustria. Entonces, hoy, siendo 28 de julio, nos parecía importante compartir y analizar un poco cómo está esa situación. Para ello hemos invitado a una de las personas que, de hecho, es la que más sabe del tema en el Perú. Es Rolando Luque, ex adjunto de Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, actualmente además profesor de la Universidad de Lima, mi alma mater, y consultor independiente en asuntos sociales. Buenas noches y bienvenido en este 28 de julio. Felices fiestas, Rolando. Felices fiestas, Oscar. Gracias por la invitación. A ver, ¿cómo estamos hoy? Te hago esta pregunta que parece muy simple porque hay gente que me dice, bueno, ya no hay conflictos en el Perú. Porque claro, después de lo que vivimos en enero y febrero del 23, parece que todo es paz y remanso. Pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, creo que es una apreciación equivocada. Lo que hemos tenido el 2022 y 2023 ha sido un conflicto básicamente de naturaleza política. Ahí están los puntos planteados en la agenda, como Asamblea Constituyente, restitución del presidente de la República, renuncia de la presidenta de la República. Y además es un conflicto que tuvo un desenlace muy doloroso, muy trágico, de 67 muertos. Ha sido el caso más extenso territorialmente, con mayor número de personas afectadas, con mayor tiempo de bloqueo de carreteras. Desde el 2003, que seguimos de cerca los conflictos sociales, este ha sido sin ninguna duda el conflicto más grande que hemos tenido. Pero eso no significa que no hayan habido también simultáneamente, y sobre todo en la parte final de este conflicto, reivindicaciones de carácter social. Es decir, la parte política fue trasladándose hacia exigencias por educación, por salud, por infraestructura, etcétera, de parte de las poblaciones. Eso es lo que ha quedado y eso es lo que probablemente vaya a ser capitalizado por algunos actores políticos de cara a las elecciones del 2026. Efectivamente, digamos, hay un sector de la población que cree o que se creyó el cuento de que, no sé, Soros, ¿no? El comunismo internacional, Evo Morales y su familia estaban detrás de estas movilizaciones. Eso no quiere decir que no hayan algunas intervenciones foráneas, pero vamos, lo que tú has descrito muy bien, no fue pues en Puno, no fue en Cusco, fue en el país entero. Y resulta extraño el hecho de que, y es lo que la gente no entendía, mucha gente, sobre todo en Lima, bueno, si el señor Castillo no tenía tanto arraigo, tanta popularidad, ni era un líder, ¿por qué el Perú salió a las calles? ¿Cuál es tu lectura, digamos, año y medio después de lo que ocurrió? Bueno, pueden haber varias explicaciones. Una de ellas es que hay en ciertos sectores de la población una especie de cansancio con la forma como funciona la democracia y cómo trata el mercado a ciertos sectores de la población. Hay una insatisfacción grande relacionada sobre todo con el manejo turbio de los fondos públicos. Los casos de corrupción tienen un impacto profundo en la confianza, en la credibilidad de la gente en las instituciones públicas y también porque progresivamente la economía fue decayendo y por consiguiente crecían los índices de pobreza en el país. Entonces la gente se preguntaba, cuando me hablan de democracia, ¿me están hablando únicamente de un sistema para tomar decisiones en medio de ciertas garantías? ¿O me están hablando de una democracia sustantiva, que es la que lleva bienestar a la población, la que me permite a mí atender necesidades básicas, personales de mi familia? Entonces, cuando la gente sale a protestar, no está pensando en la democracia puramente formal de las elecciones y de los rituales políticos habituales. Está pensando sobre todo en su calidad de vida, en cómo va a vivir en los siguientes meses y años. Y más aún ahora, Oscar, porque tenemos más o menos el 60% de la población en apuros económicos. 29% en pobreza y 31% en vulnerabilidad. Eso quiere decir que ese 31% frente a un evento adverso puede descender a la pobreza. Entonces, la pregunta es,
¿Cómo se vota el 2016 cuando se tiene hambre y preocupación y estrés por las actuales condiciones de vida? ¿No? ¿Y cómo se vota también cuando el 91% de la población se siente insatisfecha con las instituciones democráticas? Claro. Y claro, es bueno hacer esta pregunta y reflexionar, y por eso te hemos invitado. ¿Por qué? Porque hay un facilismo bastante torpe, y si no se lee adecuadamente lo que está pasando, vamos a volver a repetir errores y va a haber más conflictos y violencia. No es que la gente en el Perú sea comunista, no es que sean proterroristas. Y recordemos la intervención, ¿te acuerdas? Con Tanqueta rompiendo la puerta de San Marcos y esas escenas tirando al piso, ¿no es cierto?, a señoras, a jóvenes. ¿Cuántos, yo pregunto, y me van a tildar seguramente de, no sé, de caviar o qué, pero cuántos son terroristas? ¿Cuántos quedaron detenidos hasta hoy? Ninguno, porque no había nada, nada. Y eso tiene que ver ya con racismo y clasismo que hay en el Perú. Eso está pasando con el sur del Perú. En el sur del Perú, y es preocupante, Rolando, y tú estás analizando permanentemente lo que pasa en el país. En el sur del Perú hay un resentimiento cada vez más fuerte respecto al centralismo y a la clase política en Lima. Yo creo que el sur ha sido siempre más contestatario que el norte o cualquier otra parte del país, lo cual no significa que no haya también ese sentimiento en otras zonas del Perú. Lo que pasa es que para llegar a unos niveles de conflictividad se requieren elementos adicionales. No basta únicamente con ese sentimiento de rechazo, de insatisfacción, de descontento. Además hay que tener capacidad organizativa. Hay que tener liderazgo cohesionador, hay que tener financiamiento para poder mantener las protestas. Es decir, son varios componentes que llevan a tomar la decisión de ir a bloquear una carretera, a salir a las calles, a tomar medidas, algunas que pueden ser medidas de fuerza, incluso medidas ilegales como actos violentos, que de hecho ocurrieron en el conflicto que hemos mencionado. Más o menos 350 actos de violencia graves ocurrieron. Eso no hay que olvidarlo. Pero tampoco hay que olvidar a la gente que falleció en el contexto de las protestas. Cada vez hay más evidencias de que las intervenciones policiales y militares, en el caso de Huamanga, fueron ilegales. Eso, por supuesto, quedará plenamente determinado en las sentencias, pero de la información que ya ha trascendido a los medios de comunicación, son cada vez más los casos en los que las decisiones que se tomaron fueron equivocadas y las acciones que se realizaron en el terreno pueden ser delictivas. Pero yo sí sé qué ha pasado ahí, pero es una pena realmente en lo que se está convirtiendo la Defensoría del Pueblo, que tenía gente del valor de nuestro invitado de hoy, Rolando Luque. Posiblemente el hombre que más sabe del tema social en el Perú y que ha vivido, ha recorrido el país, no es un teórico. Recuerdo que la última vez que conversamos, Rolando, me quedé impresionado cuando me hablaste de que realmente la gran mayoría de mesas de diálogo no estaban funcionando. O sea, los acuerdos no se cumplían. Y cuando hablamos entonces de quejas del país y del sur del país en particular, pero también del norte y también de la selva, y mucha gente no entiende porque hay un sesgo ideológico absurdo que terruquea todo el que protesta. Yo les digo siempre, ponte en los zapatos de ese hombre. Ponte en los zapatos un minuto del hombre del Ande, de la selva, cualquier parte de Perú, donde tienes a tu hijo que se muere en tus brazos porque no hay posta médica. Y no es culpa de las empresas, pero el Estado tiene una responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa con las mesas de diálogo? ¿Cómo podemos encontrar alguna fórmula, Rolando, y tú has estado años en la Defensoría, para hacer que eso funcione? Primero, Oscar, en términos generales, no podemos renunciar a dialogar. El diálogo es el motor de la democracia y a través de las mesas de diálogo se ha logrado sacar las castañas del fuego muchas veces para evitar desenlaces violentos. De manera que sí ha tenido una utilidad muy importante. Más del 50% de los casos se han logrado resolver a través de mesas de diálogo. Hay que persistir. Eso significa mejorar la calidad de la mesa de diálogo. Eso pasa por organizarla mejor, por tener reglamentos, pero la gente pautas. en el país lo que siente es que es una mecedora. Esa no es mesa, es una mecedora porque no se cumple. Sin embargo, cuando la población se moviliza y protesta, lo que pide inmediatamente es diálogo.
no está movilizándose para socavar las bases de la democracia, ni para tumbarse un ministro o un alcalde. Lo que quiere es tener a la autoridad... Ni tomar la capital por las armas, quieren diálogo. Es tener a la autoridad delante suyo para poder decirle lo que piensa y para empezar juntos a resolver esos problemas que está planteando. De manera que hay una necesidad de presencia estatal en cada zona, ¿no? Por eso es que la exigencia inmediata es: quiero que venga una autoridad con capacidad de decisión. Eso lo hemos escuchado tantas veces, ¿no es cierto? Y además dicen: primero veamos el tema político y luego vendrá el tema técnico. Sí, primero necesitamos un acuerdo, un compromiso de que este problema es efectivamente prioritario y va a ser tratado por el Estado. Y después podemos tener 50 conversaciones con los técnicos para ver cuál es la manera de resolverlo, ¿no? Entonces, no nos cansemos del diálogo, porque es nuestro recurso fundamental. En tanto no se reforme el Estado para que esté en capacidad de absorber la conflictividad social, tenemos por lo menos estas salidas alternativas a través del diálogo. Dijiste al principio, tocaste muy rápidamente el tema político, yo quisiera rescatarlo porque tiene que ver íntimamente con la conflictividad social. El 2021, cuando gana el señor Castillo la presidencia, los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, Castillo y Keiko, tuvieron, para hablar en términos redondos, 1 de cada 10 votantes votó por ellos. Quiere decir que 9 de cada 10 no querían nada con Castillo ni con Keiko. Llega Castillo a la presidencia por 40.000 votos y hemos tenido el desastre que tenemos. Pero lo peor es que viene un 2026, posiblemente con más candidatos, y lo más probable es que se repita ese escenario donde 1 de cada 10 peruanos vote por el candidato que termine siendo presidente, sea cual fuere. ¿No es eso preocupante? Totalmente preocupante, ¿no? Es decir, se puede repetir el esquema de fragmentación en la primera vuelta, antivoto en la segunda vuelta. ¿Cuáles son esos factores que actualmente podemos observar en el escenario electoral? Primero, Óscar, se están tomando decisiones en el Congreso de la República y también en el Ejecutivo pensando en las elecciones del 2026. No pensando en el futuro del Perú, en la visión a mediano o largo plazo, no, para sacar el máximo provecho en las elecciones del 2026. Por eso es que ya está pendiente de resolverse el proyecto de ley para acabar con los movimientos regionales. Los movimientos regionales en las elecciones del 2022... Eso es un disparo, es un suicidio. En el 2022 los movimientos regionales ganaron más del 50% de los gobiernos regionales y arrasaron en las elecciones a gobiernos locales, provinciales y distritales. De manera que, de un plumazo, millones de personas que se sienten representadas en ese movimiento regional se quedarán sin organización política y tendrán que ser forzados a mirar hacia los partidos políticos. ¿En qué estado se encuentran los partidos políticos? Siguen siendo aparatos que se reaniman o reviven en los procesos electorales, que están además controlados por linajes familiares, vinculados a poderes económicos que financian las campañas y que tienen el control de esos partidos, de manera que no garantizan los partidos, no hablo de todos, hablo de varios de ellos, no garantizan que el ciudadano puede ejercer su derecho de sufragio y participación política, ¿no es cierto?, en un marco de seguridad. Hay otro elemento más, este que has mencionado tú, la multiplicación de las candidaturas. En este momento hay 30 partidos inscritos y podrían llegar a 50. Así es. Si son 30, estamos hablando de 90 integrantes de planchas presidenciales. Y estamos hablando, como ahora va el Senado, estamos hablando de 5.700 candidatos. Fíjate el efecto pernicioso que eso tiene, para empezar, en el propio elector. ¿Qué posibilidades tiene un ciudadano de poder indagar por la trayectoria de esos 5.700 candidatos para decidir su voto? ¿Sabrá acaso cuáles serán sus propuestas? Cuando una democracia, para perfeccionarse, lo que busca siempre es la calidad del voto, porque el efecto será el de tener gobernantes realmente legítimos y capacitados para realizar su función. Y hay un tercer elemento que, si me permites, lo menciono sí, claro, únicamente y lo podemos conversar, que es la intervención más desembosada y directa de actores ilegales. Es decir, las mafias, especialmente la minería ilegal que se ha constituido ahora en un poder económico muy fuerte, están buscando cabeceras de playa en los partidos políticos. En algunos casos la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico. Así es. Todas estas redes. Tú eres muy benevolente, están buscándonos, ya encontraron, ya están en este Congreso, posiblemente el más mafioso que yo recuerde.
está pariendo unas leyes que simplemente nunca se hubiese imaginado. Es un Ramírez del Villar, ¿no es cierto? En su época, un Bedoya Reyes o alguno de estos grandes políticos. Porque, por ejemplo, tratar de ponerle nombre y apellido a los delitos de lesa humanidad, hacer retroactiva la pena benevolente. O sea, hasta este partido, sí. No, es como alguien dijo un ejemplo estupendo el otro día. Con la ley que acaba de aprobar el Congreso, los nazis no hubiesen sido, los asesinos nazis no hubiesen sido juzgados, porque como fue antes, ¿no? Sí, ya pasó la guerra. Entonces, este descrédito, y ahí quiero volver al tema, este descrédito, esta putrefacción política que estamos viviendo, sobre todo en el Congreso, yo siento que es un caldo de cultivo perfecto para la efervescencia social y la protesta social de imprevisibles consecuencias. Pero no sé si estoy exagerando. ¿Qué piensas tú? Pienso que deberíamos plantearnos la pregunta de si el 2026 va a lograr resolver el problema de la inestabilidad política en el país, porque tiene claramente consecuencias en la economía. Ya las calificadoras de riesgo, Fitch especialmente, lo han dicho de manera explícita. La falta de gobernanza en el Perú es un factor que atenta directamente contra la posibilidad de crecimiento económico, de más inversiones en el Perú. Entonces, estamos en una situación realmente delicada y además a eso hay que sumarle toda la polarización existente, ¿no es cierto? Una polarización que se expresa por ahora, digamos, en las élites y las militancias más activas, con denuncias maliciosas, campañas de difamación, agravios públicos, uso de grupos de choque para intimidar a las personas, a autoridades, a dirigentes, pero que más adelante se va a expresar probablemente, y esto es parte ya de la estrategia de los propios partidos, en una polarización político-electoral, porque todavía no están definidos claramente los que van a polarizar y van a confrontar y que podrían pasar a la segunda vuelta, ¿no es cierto? Entonces, esta multiplicación de los candidatos, de lo que podríamos llamar es una especie de industria electoral, ¿no? Lo que va a generar es que durante los siguientes meses no tengamos muy claro entre quiénes es la batalla final. Ahora, antes de que nos gane el tiempo, ¿es preocupante la actitud del gobierno actual y de los políticos, de la clase política en general, pero del gobierno actual frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Como pocas veces hay manifiestos abiertamente en contra de una corte que la gente, bueno, algún sector ha satanizado como la defensora de, no sé, de los terroristas, pero olvidando que primero el Perú forma parte de un sistema judicial mundial. Y además, esta corte es una instancia justamente a la que cualquier peruano puede apelar en caso de que la justicia, digamos, hay una dictadura y se abuse del poder en el Perú. La clase política no es consciente de lo que está haciendo en realidad, solo está mirando sus intereses, pero esto podría, digamos, explica en parte, ¿no crees tú lo que está pensando la zona provincias del Perú, o sea, las provincias del Perú en su conjunto y que en las últimas encuestas indica como que cada vez cree menos en la democracia? Sí, yo creo que sí, Oscar, creo que hay una pérdida de perspectiva y de largo plazo. Las decisiones que se están tomando tienen que ver con las próximas elecciones, como he mencionado, hay un cortoplacismo muy fuerte. Porque la relación con el sistema interamericano de derechos humanos es resultado de la suscripción de un tratado, ¿no? El tratado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos que firma el Perú y por consiguiente adscribe tanto a la competencia de la Corte como a la competencia de la Comisión Interamericana. Por consiguiente, los peruanos todos, como lo ha señalado, podemos acudir a la Corte, que además no juzga individuos, juzga estados. Por consiguiente, cuando el Estado no protege, el Estado no respeta derechos humanos, no los garantiza, uno puede acudir a la Corte, ¿no? Incluso en caso de que no hallara justicia acá o la justicia acá demorara demasiado, uno puede acudir a estas instancias. De manera que es una alternativa para cualquier ciudadano que quiera proteger sus derechos más allá del sistema nacional de justicia, ¿no? Y más allá de la ideología. Y más allá de la ideología, aunque diremos, la ideología puede estar presente en todas las personas si se entiende como,
digamos, ideas básicas que uno tiene acerca de cómo interpretar la realidad. Por supuesto, todos tenemos ideas políticas. El asunto es no subordinar la administración de justicia a esas ideas políticas, ¿no? Y por consiguiente, la Corte, la Comisión, como cualquier otra instancia internacional, están también sujetos a la observación y la vigilancia de los propios estados, porque son los estados, a través de la OEA, que conforman justamente los integrantes de la Corte como de la Comisión. De acuerdo. Bueno, como siempre es grato conversar contigo, Rolando, y digamos, compartir con los televidentes tus lúcidos análisis de lo que está pasando en el campo político y social. Pero dime. Yo quisiera agregar algo, porque me parece que esta es la hora de la sociedad, Oscar. Varias instituciones van defeccionando continuamente, hay silencios ominosos de algunas de ellas, pero creo que es el momento de la organización de la sociedad para vigilar de cerca el proceso electoral del 2026. Creo que todos debemos estar muy atentos y yo confío personalmente en las unidades de investigación periodística de los medios de comunicación profesionales e independientes. Yo creo que ellos pueden jugar un papel muy importante destapando enjuagues, relaciones turbias con actores ilegales y ponerle al ciudadano sobre la mesa la información que necesita para decidir bien. De acuerdo, va a haber mucha lavandería en estas elecciones del 26 y el periodismo efectivamente es un recurso importante para poder entrar, ponerle el foco, atención, los reflectores a esto y denunciarlo a tiempo para elegir bien. Muchas gracias, Rolando. Felices fiestas. Gracias por haber venido en esta fecha tan especial